que Camden, de ser la peor ciudad en criminalidad, en corrupción y todo eso, ha mejorado. Ha mejorado, pero todavía sigue Te siendo voy a dar peor. datos específicos ahora que lo tengo aquí. Mira, el promedio, te voy a hablar del Estado. Sí. Del Estado. El promedio de pobreza, 9.7. Camden va de 28.6 a 36.1. Pobreza. Caso 2, criminalidad. Estamos sumamente contentos porque estamos en un 17% de crímenes violentos. O sea, porque antes era peor. Estábamos en un 56. Wow. Entonces, ahora estamos en un 17 y estamos muy bien. Pero ¿tú sabes cuál es la media? 4%. Es decir, nosotros estamos cuatriplicando el porciento de crímenes. Y continuamos con La Bladera. Señores, continuamos con este segundo capítulo de la saga, que así ha denominado Leo, de este momento histórico de Camden. Ya iniciamos, ya hablamos de la génesis de Camden, la prosperidad de Camden, lo extraordinario que fue Camden, pero ahora, hoy, hablaremos del declive comercial, económico, social, en todos esos aspectos, con sus diferentes indicadores. Leo y Amaury. John, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? No, la gente que se recuerde de comentar, suscribirse y que le dé like. Y que cuando comente, que comente ahí abajo en el video, que no nos lo mande personal. Sí, Dígale, Leo. muchas gracias a todos los que me mandaron los mensajes personalizados. Se le agradece. Pero necesitamos que lo pongan para que el algoritmo se mueva. Saludo a la gente del Centro Cultural que tiene su actividad en Oslo, que esta mañana están hablando conmigo. Saludo para ustedes, Miguel Ángel Ramírez. Y además a todos los que participan, Pakistán, a los chinos que están allí, a la gente de Uzbekistán. Digo, yo me sorprendieron con esos nombres. Yo dije, ¿cómo? ¿Entonces dónde participan? Y todos esos están, ¿de dónde? Esos son los tan de, tú sabes, de allá, de qué están. Bueno, vamos a esto entonces. Amaury. Entonces, Saludos, Maru. el tema de hoy fue, porque quedamos, ya dimos la introducción de lo que era Camden. Lo que era Camden. Y el tema de hoy va a ser sobre qué de Camden hoy. La olla de Camden. El declive comercial. No lo digas así. No, fue él que dijo la semana pasada. Uno que dijo la olla. Sí. Sí. Mire, vamos a hablar hoy del momento en que, después de que Camden eran una ciudad muy próspera, entonces, ¿cómo llegó al declive económico? O sea, ¿qué fue lo que provocó todo eso? Trataremos de enfocarnos en ese aspecto. Porque es un poco increíble que después de que fue una ciudad muy próspera, entonces vino ese declive. Entonces, eso es lo que vamos a Sabes que para dar introducción a esa parte que tú señalas, que fue donde terminamos la primera parte, que de paso, por lo general no van a pasar de 15 minutos, aunque tengamos que hacer varias secciones, así lo sugiere Leo y también John, que es el que lo edita. Antes de pasar a esto, Leo, toma tu vaina. Gracias. Leo me ha regalado esto, yo creo que públicamente no lo devuelva, para que sepan que fue un obsequio que él me trajo. No, pero este tipo se pasa. Gracias. Diablo. Sí, pero- porque él me da eso en privado, como que eso, yo no tengo nada. Gracias. Vamos a esto, señores. Mire, gracias a todas las personas, reiteradas, las gracias. Estaba mirando y hurgando sobre ese tema de manera particular, cómo hay grandes ciudades a nivel mundial, y Estados Unidos no es la excepción, que han sido exageradamente prósperas y de repente, 10, 20 años, se fueron a pique. Y una de esas ciudades es Bagdad. Increíblemente, tiene una historia de una prosperidad terrible y de repente desapareció. Claro. Y un punto en común que la mayoría de esas ciudades tenían es que dependían de la La dependencia, sí, pero escucha que te interrumpa. Por favor. Pero para los más jóvenes, hay un caso que estaba sobre el tapete. Por favor. Antes se emigraba a Venezuela, por ser uno de los países más prósperos de América del Sur, y hoy día está entre los más pobres. Claro. Entonces, seguimos entonces ya. Es decir, para poner otro ejemplo. Eso es correcto. Entonces, me voy a unos datos académicos y de Camden County que están aquí. Yo me quedé también sorprendido por la cantidad de habitantes que tenía y la cantidad de empleos que producía Camden. Hablando de más de 100,000 empleos. Naturalmente, estamos hablando de 70 a 75 años, ¿verdad? En Atrás. los 70, sí, más o menos. Sí, algo bueno. Entonces, Leo, en una conversación fuera hablaba acerca de el condado de Camden. Y yo dije, pero Leo, ¿cuál es la diferencia entre Camden y Camden? El condado de Camden y así. Camden. El Camden County y el downtown. Sí. Exactamente. Y es simple. Cualquiera que viva voy a poner el ejemplo mío, en República Dominicana, y tú vives en Puerto Plata, y tú estás en Puerto Plata, la capital de Puerto Plata, la novia del Atlántico, es Puerto Plata. Pero después tú tienes Altamira, tú tienes La Isabela, tú tienes Azozúa, o sea, la provincia, la cabeza, siempre tiene una capital. En Valverde, la capital es Mao. Tiene otros municipios. En el caso de, ¿cómo se llama?
County County. Camden County. Camden County. Camden County. County. O sea, Tiene condado de Camden. el condado de Camden tiene 36 municipios. Sí. Y cada uno tiene su división geográfica y política y tiene la capacidad de resolver situaciones. Aquí le llaman suburbios. Suburbios. Los suburbios. Los suburbios. Es decir, Bueno. que son como Cherry Hill, Malores, todos son suburbios. Que Cherry Hill, Pensoque. Dilo claro, donde vive un blanquito. donde viven los blancos. No, y donde han emigrado Bueno, lo que han hecho sus Oigan papás este dinero. dato que es interesante. El condado de Camden, y ese es un dato que tomé de un documento del City Hall. El condado de Camden es el condado más poblado de la región sur del estado de New Jersey, con sede en Camden. Según el censo del 2020, el condado era el 9º más poblado del estado de New Jersey, con una población de 523.485 habitantes. Su recuento decenal más alto desde la fecha en que hubo un aumento de 9.828. O sea, el condado de Camden en sí está creciendo, pero el municipio de Camden ha decrecido, porque de acuerdo al dato, la población, dime John. Pero yo te pregunto a ti, porque tú te me desviaste. Porque Camden viene de tener dinero, ¿verdad? Sí, sí. En los años 1600 para acá, Exactamente, atrás, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿cómo viene de tener tanto dinero a caer a la ciudad más pobre de Estados Unidos? Mira, eso fue algo que yo tengo. Tú tienes datos, yo tengo algo del dato. Por favor, Pero dale. eso ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sobre Quedamos todo. en eso. Sobre todo. ¿Qué ocurrió? Comenzó un declive cuando ya los puertos no eran rentables. ¿Por qué los puertos no eran rentables? Porque la navegación cambió a barcos más grandes. Como era un río, Delaware, en el cual llegaban los barcos y se pasaba mercancía a Filadelfia. Un rito. Un río, no un río, es un señor río, pero no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ciudades como Newark y Elizabeth, que tienen el mar, entonces hicieron unos puertos de profundidad y los barcos grandes comenzaron a llegar a esos puertos. Entonces, el puerto de Camden quedó desplazado porque no tenía capacidad para aceptar esos barcos. Consecuencia. Él decía la semana pasada, consecuencias. La gente comenzó a cambiarse de aquí para Cherry Hill y para otros lugares donde la economía, donde la empresa, donde el campo laboral era más potable. No, y también debo agregar algo. Miren, compañías como la RCA y Campbell Soup, ¿verdad? Tuvieron la problemática de que hubieron unos sindicatos aquí a mediados entre los años 60 y los 70. Entonces, esas compañías, muchas de ellas se fueron porque estaban buscando mano de obra más barata también, porque una... y en algunos casos más sí, calificada. Exacto. Pero salieron huyéndole a la asociación y a la unión de los trabajadores, Sí, en parte. porque hubieron unos sindicatos fuertes ahí, según datos que leí, entonces salieron corriéndole a eso. El dato que decía cuando John hacía la pregunta es que precisamente eso causó la despoblación, esa despoblada, esa bandada, ese éxodo. La gente comienza a salir y lo que pasa entonces que de tener 154,000, 120 y tantos mil habitantes, de repente, como no hay un campo laboral, como la Segunda Guerra Mundial, como la corrupción, como el venduteo de la droga, entonces la gente comienza a salir. Ese dato está en un indicador de una academia que ha hecho una presentación de un monográfico donde señala cuáles son las razones por las que una prosperidad tan próspera de repente es tan desgraciada. Mira, eso tiene algo del efecto social también. Sí. Por ejemplo, tú vienes y dices, bueno, pero ¿qué hicieron? Realmente fue un fallo de las autoridades. Sin más ni menos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron viviendo del yo soy, como llamamos hoy día. Ellos eran los dueños de la fabricación de los artilleros. Separaron las guerras. No hay fabricación. No hay fabricación. Ellos, en vez de buscar la vuelta a que pudieran modernizar o mover más hacia adelante su puerto de embarque y desembarque, se quedaron en el yo soy, se quedaron con un embarque de un río. Entonces, repito, ahí vieron tres factores al mismo tiempo. Depresión. Los artilleros pasaron a ser nada, pues ya no se está fabricando. En 1967. Entonces comenzó un proceso de declive lento, pero muy firme.
Lento pero seguro, dicen Sí. por ahí. Esto, un desempleo masivo. Sí, por eso mismo. Ahí. aquí hay unos indicadores señalados a lo que dice Leo. Le sumo a lo que dice Leo. Qué interesante esto. Agotamiento de recursos. 2. Cambios económicos y tecnológicos. Exacto. 3. Mala gestión y en consecuencia corrupción. 4. Desastres naturales y enfermedades. 5. Conflictos y guerras. 6. Dependencia del fundador. Saben que el fundador se creó una dependencia total de lo que tú decías. Al día de hoy, hay que ser honesto, al día de hoy la economía se basa en base a dos personas, que son los Coopers, que son los que están invirtiendo. Tengo un dato, no sé si es apropiado decirlo ahora, pero son 3.000 millones que están reinvirtiendo. ¿En qué área? En el área de universidades, hospitales. Entonces, se fundamentaron mucho en esa familia y en el cual ellos ya no tenían el control económico. Pero ahora, Wilson mencionó corrupción. Y yo vi que Amaury dijo sí, mucha. Yo te pregunto a ti, Amaury, entonces, ¿cómo había la corrupción? O sea, ¿de qué tipo? Bueno. ¿O en qué se basaba? ¿Cómo se llegó a la corrupción en ese sentido? Bueno, lo primero es que, por ejemplo, la mayoría de empresas irse en ese momento, al haber tanto desempleo, hubo una pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, cuando siempre hay una frase que dice que pueblo chiquito, infierno grande. Claro. Tanta gente desempleada, sin trabajar, entonces no le quedó, diría yo, tú sabes, no le quedó más remedio a la juventud de esa época. Y comenzó entonces, la gente comenzó a buscársela, como decimos en buen dominicano, ¿tú me entiendes? Entonces, en cierto modo, cuando la sociedad comienza a corromperse de esa manera, siempre hay complicidad con las autoridades, ¿no sabes? Hay un tema ahí que estuve consultando con un amigo y me dijo, no menciones eso, porque eso El tema. pero sí vieron unos alcaldes que no fueron... Bueno, yo tengo 5 aquí. Que no ayudaron. Que no ayudaron mucho. Vamos a dejarlo ahí, para no meternos muy profundo. Sí. Yo tengo 5 de ellos señalados. Creo que se lo mencionaba John fuera de cámara. Pero la realidad es que ese fue uno de los indicadores más fatales para la desgracia de lo que Camden, o a lo que Camden llegó. Porque realmente Camden ahora mismo es uno de los municipios que más está prosperando, ¿verdad? De más pronta recuperación. O sería en el caso más claro de más pronta recuperación. De hecho, después de Cherry Hill, entre los 5 más poblados, Camden es uno de ellos. Sí. Eso deja mucho que desear. Hablábamos incluso de que la empresa como la Subaru que estaba en Cherry Hill, ahora se cambió otra vez. Sí, pero oye lo que pasó ahí. Eso está perfecto. Hubieron varias empresas que acaban de entrar a la ciudad. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Cuando tú traes una empresa, ¿qué tú necesitas? Mano de obra. Calificada. Obligado. Sí. Los empleados de la Subaru, hasta donde tengo entendido, creo que no llegan a 5 de Camden. Porque ellos están trabajando en tecnología. Y no tenemos los muchachos preparados. O sea, que vienen de otro lugar. Vienen de otro lugar. Sí, pero entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Que las autoridades que tú mencionabas hace un momento y tú señalabas de otro punto de vista, tienen que tomar ese crisol de necesidad y entonces oye, vamos a hacer una proyección de Camden. Lo que hicieron aquí en el 2018. Yo tengo el dato que en el 2018 se plantaron 4 indicadores importantes y uno de ellos era la mano de obra, la economía. ¿Cómo vamos a dinamizar la economía en Camden? ¿Qué tenemos en Camden? Hoy día hay más de 11.500 empresas en Camden y no son todas calificadas para la parte tecnológica. ¿De qué depende el mundo en este momento? Tecnología. Entonces, si tú eres un analfabeto, yo soy un analfabeto en tecnología y me ofrecen una buena posición para dirigir tal o cual departamento, pero yo no manejo eso, ¿qué va a pasar? Sí, pero para seguir con la pobreza extrema, se dice que el año donde tocó fondo todos los males de Camden fue en el 1980, donde colapsó la ciudad. Pues sobre todo en la década. Sí, no, pero en el 1980 fue cuando colapsó y entonces tuvo el Estado que venir a administrar la ciudad por la corrupción desde la policía hasta los administradores. Es decir, se armó una corrupción desde arriba hacia abajo, en el cual, para nadie un secreto, aunque tú no quieras decirlo, yo sí lo puedo decir, a mí me importa nada. Los policías estaban confabulados con los delincuentes
Y hoy día estamos hablando de un regreso, pero las estadísticas que yo tengo indican que seguimos muy mal. Es decir, estadística clara. Bueno. O sea, que Camden, de ser la peor ciudad en criminalidad, en corrupción y todo eso, Ha mejorado. ha mejorado, pero todavía sigue Te siendo voy a la dar peor. datos específicos ahora que lo tengo aquí. Mira, el promedio, te voy a hablar del Estado. Sí. Del Estado. El promedio de pobreza, 9.7. Camden va de 28.6 a 36.1. Pobreza. Caso 2, criminalidad. Estamos sumamente contentos porque estamos en un 17% de crímenes violentos. O sea, porque antes era peor. Estábamos en un 56. Wow. Entonces, ahora estamos en un 17 y estamos muy bien. Pero ¿tú sabes cuál es la media? 4%. Es decir, nosotros estamos cuatriplicando el porciento de crímenes. O sea, el Todavía, promedio. el promedio del Estado. Del Estado. Del Estado. El ingreso per cápita, lamentablemente, la familia de Camden no llegan a $40,000 al año. Mientras, Pero eso yo le iba a preguntar a usted porque yo busqué en ChatGPT Ajá. y ChatGPT dice que en Camden la familia promedio hace 44,000 al sí, año. eso es ahora con los últimos de presión de la moneda. Entonces, cuando tú hagas... y no vamos a tocar el tema de educación porque eso va a ser otro capítulo. Pero estamos hablando que la estadística todavía, yo que vivo en Camden, y todavía me pregunto, señores, pero entre 52, 53 estados, como yo, dentro de New Jersey todavía caigo en esto, pero amén. Entonces, Y conte en eso la cantidad que ha mejorado de habitantes. Porque la cantidad de habitantes que tenemos, que son más del 60%, son caucásicos. sí, lógicamente. Entonces hay un problema dentro del ámbito económico, que es el siguiente. Para hablar de un tema en específico que yo más o menos conozco, son el sector de los corner store, los grocery store, los papi store, como usted lo conozca. La bodega. La bodega. ¿Tú sabes cuánto es el porciento de dueños propietarios de esos negocios que viven dentro de la ciudad de Camden? Ni un 10%. ¿Cómo? Todos hacen el dinero dentro de la ciudad, pero se lo van a dejan en otro lado. se van a las ciudades más Sí, pero seguras. perdón. Volvemos al principio de la introducción de ese comentario. Cuando las autoridades dejan de tener o llevar el control de, yo puedo hacer lo que yo quiera con. Yeah, exacto. Sí. Entonces, para ti, el Cooper University Health es actualmente el mayor empleador de la ciudad de Camden, en New Jersey. Oye, ¿cuánto empleado tiene? 9,846 Sí. para el 2024. Mientras que, históricamente, Camden ha tenido su mayor número de empleos en la empresa manufacturera en los 50, sobre todo en el 50. Eso significa que presentando ellos, como el caso de la residencia de empleos, 9,846, y otros empleos, un 10% son lo que tú mencionabas ahorita, esta gente que son de la informalidad, que no tienen esto, que vinieron de... Entonces, todo eso conlleva a que los gremios, instituciones, grupos sociales, sean latinos, sean lo que sean, deben trabajar con la preparación técnica profesional de personas en Camden que le permita prepararse para poder tener la oportunidad, o cuando llegue la oportunidad, estar preparado. No estar calvos. Emil, ¿qué tú querías preguntar? Yo tengo una pregunta para ustedes tres. En un futuro, ¿ustedes ven a Camden volviendo a ser lo que era Camden en los años cuando era... En los 40. En los 40, cuando era una ciudad que tenía... Pero es buena la pregunta, porque tú dijiste en un futuro y la respuesta es simple, sí. Ahora, ¿cuál es el futuro? ¿De cuántos años hablamos? ¿10, 20, 30? Va a ponerle un futuro de 15 años. No, imposible. Muy rápido. Imposible, porque la tasa contributiva es muy baja. Te estoy hablando de que cuando tú ganas, en base a números, vamos a hablar, entre una familia gana $40,000 al año, tu tasa de aporte a la ciudad es nada. Camden se está manejando con un déficit de casi $160 millones anuales. Estamos diciendo que el presupuesto para el municipio de Camden es de $210 millones. 220 ahora. 220, sin embargo, faltan más de 150 No, para las intervenciones que hay que hacer aquí. ¿Qué significa eso? Que hay que mejorar la calidad de vida. ¿Desde dónde? Hay que mejorar la calidad empresarial. ¿Desde dónde? Hay que mejorar la calidad educativa. ¿Desde dónde? Hay que mejorar la preparación académica. ¿Desde dónde? Hay que mejorar la mano de obra sucia. ¿Desde dónde? ¿Quién está llevando esas formas, como dicen ustedes? ¿Quién está manejando esos datos?
Y agregando algo ahí y al tema, yo estaba pensando sobre eso, de eso mismo. Entonces, quiero decir que las personas que prosperan en Cande, porque a veces personas que viven en Cande, aumentan el inco que de ellos, pero se van a la otra ciudad. se mueve para la Y los representa dentro de la otra ciudad. Sí. Por decirte, en el caso de los comerciantes, yo te dije el dato que ni el 10% vive dentro de esta ciudad. ¿Qué significa? Que todo eso income aparece registrado en la ciudad de aledaña. Entonces, Bueno, para terminar ya, Wilson. Eso se La- da, eso per- se da por en favor. en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en la República Dominicana, por ejemplo, somos de Esperanza, ¿verdad? Sí. Los empresarios que están allá, ¿de dónde son? Los dueños de las compañías. Si tú los miras, Son todos santiagueros. el más del 80% viven en Santiago. Sí, pero para terminar con este tema, en Pero- Esperanza lo que hay son 6 gente. Así que... Mire, son seis Esto gente. es La Bladera.